Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros. Tal y como les había dicho anteriormente, hoy nos acompaña Sajitza Meriño. Ella es otorrinolaringóloga y con ella vamos a interactuar hoy de una patología que yo entiendo que debemos en toda la familia prestar atención, y es a los ronquidos, ¿eh? No importa la edad en la que esté la persona que realice estos sonidos mientras duerme, debemos prestar atención. Doctora, bienvenida a Acércate Más. Muchísimas gracias de verdad, Ana, por la invitación. Encantada de estar aquí en tu espacio. Sajitza trabaja en un centro de mucha importancia en la República Dominicana. Respira Bien se llama. Respira libre. Respira Libre. Y ellos allá han implementado una tecnología que, señores, por medio de una cirugía ambulatoria, a usted le quitan ese problema de roncar. Ni máquinas tiene que usar, ni válvulas, ni nada de eso. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué se trata. Pero ahora vamos a que la doctora nos amplíe un poquito de los ronquidos. ¿Por qué sucede esto? Y si hay algunos tipos de personas que realmente roncan porque está dentro como de su cuadro de formación, vamos a decir así, de cuerpo o qué sé yo, quizás nasal, no sé, ¿hay alguna patología que indique que una persona pueda roncar o no? Definitivamente los ronquidos es una respiración ruidosa durante el sueño. Eso es que hay varios niveles de obstrucción que hay que evaluar. Primero la persona tiene que ver si hay una obstrucción en la nariz. Si hay una obstrucción en la nariz, tienes que abrir la boca y hacer sonidos para dormir. Luego vemos si hay una obstrucción a nivel de lo que es el paladar, si lo que es la campanilla o la úvula o el paladar completo pegan de la base de la lengua, y si aunque entre bien aire por la nariz, siempre va a sonar cuando pasa el aire hacia los pulmones. Luego tenemos que ver si la persona tiene alguna deformidad o muy pequeño el maxilar inferior o la mandíbula, porque la lengua se va hacia atrás. Entonces cuando se acuesta, cae muy atrás la lengua. Eso es parte de las personas pues que nacen con el maxilar muy pequeño, que durante el desarrollo no crece bien, y eso también es una consecuencia de no respirar bien durante el crecimiento, porque si no se respira bien, no se llenan de aire las cavidades, los senos paranasales, y la cara no queda armónica y hay un crecimiento más lento en uno que otro espacio, y eso puede ser proveniente porque no respiró bien durante la etapa de crecimiento. ¿Y cómo uno como madre, uno identifica eso? Quizás mi hijo no está respirando bien, o sea, ¿cómo uno identifica eso? Bien, definitivamente cuando se hace mucho moco, los niños son muy alérgicos, viven estornudando, abren la boca para dormir durante el sueño o tienen problemas para comer porque o comen o respiran, que durante esa etapa de crecimiento pues tienen que ser evaluados, y pues bueno, también se pueden ayudar con cirugías convencionales, con cirugías como la nuestra, pero ustedes tienen que evaluar por un especialista. Para complementar lo de las pacientes que roncan, luego que vemos otros niveles, faltan ver unos más. Vemos el cuello, si es una persona muy obesa que tiene el cuello muy grueso o corto, porque constitucionalmente tiene el cuello corto. También, o un fisicoculturista que tiene mucho músculo, eso también ayuda a que ronque. Y luego si la persona tiene, en estos momentos hay que evaluar la parte pulmonar, si es un paciente fumador, egótico, con una enfermedad pulmonar o consecuencia ahorita del COVID. Estamos teniendo también muchos pacientes que han quedado con una fibrosis pulmonar, y pues si tenían un problema para respirar o para roncar, ahora lo tienen más. Entonces ayudándolos con la parte superior que se desinflama la nariz, no es que se curan, no es que están perfectos, pero hay una mejoría importantísima que hemos evidenciado, ¿no? Y lo último es si el paciente es con el abdomen muy grande, que impide que baje el diafragma, donde cuando los pulmones se llenan de aire, y eso le da una información al cerebro de que tiene que abrir la boca mientras está durmiendo. Entonces hay varios niveles que se evalúan, pero básicamente cuando se va hacia el especialista, si hay el nivel de obstrucción de nariz y de paladar, hay que solucionarlo. Incluso en los pacientes que tienen apnea del sueño, que es que ya pasan de roncar a tener una cantidad de segundos importantes sin respirar y que da una consecuencia en todo el organismo, y se indican en estos pacientes, incluso hay unos que a pesar de que ya uno opera y se ha mejorado todas las obstrucciones,
por ejemplo, son extremadamente con una obesidad mórbida, que necesitan cirugías bariátricas, pues bueno, se le colocan unos aparatos de presión positiva hasta que bajen de peso y ya puedan estar así. Pero definitivamente hay que evaluarlo y nosotros tenemos pues una forma de ayudarlos de una manera que no es la convencional, que es mucho más sencilla, pero siempre empieza por la evaluación. Qué bueno. Y vamos a ampliar un poquito ahí de cuáles serían esas secuelas a nivel de salud que nos deja el ronquido. Lo primero son problemas cardiovasculares, crisis hipertensiva, hay trastornos importantes en todo lo que es la parte de circulación, pueden venir accidentes cerebrovasculares, es algo bien importante. Alteraciones endocrinas, pues diabetes, alteraciones en lo que es segregar la hormona del crecimiento en niños o adolescentes que están en esa etapa de crecimiento, que no tienen un sueño adecuado, pues tienen problemas de crecimiento porque no se segrega adecuadamente esa hormona. Problemas de atención durante el día, la persona incluso puede estar manejando, se queda dormida frente a un semáforo, se queda dormida, cuando es muy común ver que tú estás hablando con alguien, usualmente alguien muy obeso, que tú estás hablando y se quedó dormido. No prestó atención porque definitivamente no tiene la oxigenación suficiente. Pero eso puede pasar mientras está conduciendo, si es un trabajador pues del medio de transporte o si está con maquinarias pesadas o sencillamente puede pasar durante una reunión importante y la persona pues perder todo lo que es esa parte o bien sea de estudios, o bien sea de trabajo. Es decir, hay una cantidad de consecuencias que la gente dice, uno lo toma como manera jocosa. Ah, no, ya se durmió, no, ese es el que se duerme en todas las esquinas. Y paso a paso eso va trayendo consecuencias muy importantes en la persona que es el compañero de habitación, porque tampoco duerme y también va desarrollando ese tipo de complicaciones de enfermedades, incluso pues, a nivel familiar. Y si es alguien que se queda dormido manejando y choca y mata a alguien, Dios. O sea, hay una cantidad de consecuencias que no se evalúan o no se toman en consideración. Incluso hay países que hacen un estudio de sueño para dar una licencia de conducir. Eso llega a ser tan importante como eso, pero siempre tenemos a alguien que no, este es el que ronca. Pues roncar no es lo normal, es una enfermedad. No es normal, definitivamente. Doctora, ¿cómo puede una persona, porque quizá dicen, ay, que roncó un chin, que hizo un poquito de sonido, ¿cuándo podemos determinar que este ronquido amerita un chequeo médico? Todo ronquido amerita un chequeo médico. Roncar no es normal. Si usted ronca, se tiene que evaluar. Sea poquito, sea mucho, sea como un tractor. Sea poquito, sea mucho. En los niveles que hablamos, tiene que haber alguna alteración y esa alteración debe corregirse. No, porque generalmente dicen que alguna, por ejemplo, cuando usted toma de noche, a veces ronca, o por ejemplo, si está en un proceso alérgico, puede ser que te produzca un ronquido. Pero ya cuando la persona ronca definitivamente todas las noches, ya eso. Si las bebidas alcohólicas relajan todos los músculos y obviamente se relaja el paladar y eso produce que la persona ronque. Pero si cuando bebe ronca es porque tiene la base del paladar pegado a la lengua y hay que evaluar qué está haciendo ahí para que, pues bueno, se pueda hacer alguna cirugía que haga fibrosis, se levante un poco y eso no suceda. Si la persona tiene un cuadro alérgico, que es durante los cuadros alérgicos ronca, pues también tiene que evaluarse, también se corrige y se mejora la producción de moco, la obstrucción nasal y se evita pues que ronque. Es decir, cada vez que ronca hay que evaluarlo. Si ronca el paciente hay que evaluarlo y buscar una solución. Ya lo saben ustedes, cualquier ronquido, señora, si, que él roncó un chin anoche, no, mándalo para donde la doctora. Doctora, yo tengo una persona conocida que se hizo hace unos años una cirugía de sinusitis y le dio el COVID. Y de verdad que él dice que se siente terrible y todo ese problema ha vuelto a presentarlo de lo que ya le habían corregido con una cirugía anteriormente. ¿Cuál sería el riesgo de las personas con estos tipos de problemas, quizás nasales o con cirugías anteriores, de cara al COVID? De cara al COVID, por algo estamos en una pandemia, porque es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal,
particularmente, ¿no? Por eso es que se toma la muestra para saber si tiene COVID o no a nivel de la mucosa nasal bien posterior. Cuando se inflama y la persona ha sido sometida, sobre todo en procesos de sinusitis, y fue hace muchos años que hacíamos cirugías abiertas, con cavidades muy abiertas, muy cruentas, que era parte pues del momento cuando se hacía ese tipo de cirugía, siempre va a tener problemas de circulación de lo que son la cantidad de secreciones. Una persona normal, adulta, que no sea alérgica, produce 1,5 litros de moco diario, porque eso es lo que se necesita para que se limpie, se humedezca el aire, para que llegue adecuadamente a los pulmones y se haga todo el intercambio. Esas secreciones, cuando hay una inflamación, cuando hay cualquier virus, no sea COVID, pues se aumenta doble o triple. Si ha tenido una cirugía previa hace años con cavidades grandes, que se quedan estancadas las secreciones porque no permite el movimiento adecuado con las cirugías que se hacen en la actualidad, eso ha cambiado, por eso es que hemos evolucionado, se queda estancado. Y si aparte de que tuvo COVID, a lo mejor tuvo alguna alteración o inflamación, que tuvo una pequeña fibrosis pulmonar, pues la persona realmente está afectada. Entonces, como te comentaba, pues nosotros podemos ayudar a que algo mejore, pero siempre hay que ver cuál fue la secuela que dejó el COVID. Ya COVID es algo que estamos trabajando, estamos todos nuevos en esto. Este es un centro que es una franquicia de un centro piloto que está en Venezuela, y ahí sí hemos trabajado todo desde que empezó el COVID con pacientes, sí, muchísimos, sí. Aquí sí estamos empezando ahorita en enero, y todos los pacientes que hemos tratado allá, sí hemos tenido pacientes que hemos logrado que mejoren algo, sobre todo la parte del olfato o en eso de la sinusitis, pero los que han tenido una afectación importante a nivel pulmonar, pues no hay mucha ayuda de mejoría franca, pues hay de estabilizarlos, de que tengan una mejor calidad respiratoria, algo, pero siempre el COVID, cuando deja secuelas pulmonares, es importante. Hay que tomar acciones en ello. Es muy bueno tomar eso en cuenta. Doctora, hay unos aparatitos que usan para dormir las personas que tienen apnea del sueño, pero que también tienen esos ronquidos muy prolongados, que a veces hasta ustedes sienten como que dejan de respirar mientras están durmiendo. Estos aparatos, ¿entiende usted que favorecen al paciente en este proceso? ¿Qué tan positivo es su uso en la actualidad? No, lo que pasa es que a esos aparatos se llaman CPAP o BiPAP, son aparatos de presión positiva, que la persona que se queda sin respirar hace que la presión positiva pues abra la vía aérea y se mantenga ventilado. Estos aparatos, cuando se colocan habiéndose descartado de que ya no tenga, o cuando ya se evalúa si es necesario, a pesar de que ya se hizo una cirugía nasal, de que tenga un espacio adecuado en nariz, un espacio adecuado en paladar, pero el paciente tiene a lo mejor otro tipo de enfermedades, una obesidad mórbida, o el paciente, pues un paciente que a lo mejor está en quimio, o tiene algún otro proceso, o alguna pues asimetría maxilar, alguna consecuencia de una cirugía, y que a pesar de tener un espacio adecuado necesita la presión positiva, está perfectamente bien indicado, porque la persona pues puede morir con apnea del sueño, o sea, puede llegar hasta la muerte porque se queda sin respirar. Sin embargo, cuando el aparato se indica sin haber evaluado bien si hay una obstrucción, si hay crecimiento de cornetes, si hay algún tipo de pólipo nasal, si el paladar pues se puede corregir, pues también el uso del aparato no beneficia tanto, porque hace una presión positiva en algo que está obstruido. Pues también su fin no se logra. Entonces hay que primero evaluar, abrir esas cavidades, mantenerlo ventilado, y en algunos casos especiales pues son aparatos necesarios para mantener la vida del paciente, pero en algunos casos, no en la generalidad como muchas veces se indica. Es cierto que ese aparataje, eso es como una mascarilla. Es una mascarilla, y la gente tiene que, si va a viajar, llevársela para el avión. Por eso digo, tiene que ser evaluado bien, de que la indicación realmente tenga ya todos los espacios perfectamente abiertos, porque, por ejemplo, nosotros en la actualidad, nosotros tenemos 16 años haciendo esta técnica y más de 2.000 pacientes. Y hay muchos aparatos de presión positiva, como te hablo, en la experiencia de Venezuela, nos las han dejado para que los donemos, porque ya después de la cirugía no lo necesitan, porque cuando se indicaron no se diagnosticó adecuadamente si había o no una obstrucción. Pero cuando se necesitan, se necesitan.
Cuando se necesitan hay que usarlo y hay que cargar con esa maletita. Una vez que y usted estar vea, pendiente de esa agua cuando se está terminando. Exactamente. Una vez que usted vea que de verdad no tiene obstrucción y que a pesar de no tener obstrucción, a pesar de haberse hecho su cirugía, de haberse tratado y todo, y persiste, bueno. Pero yo he pensado que eso también genera como cierta independencia en la persona, porque, ok, lo usan, pero ya si una semana no tienen eso, no pueden dormir sin el aparatito. Como que crea cierta dependencia. Hay que reevaluarlo, sí, sobre todo psicológica. Sí, a nivel psicológico. Sí, es así. ¿Quiénes roncan más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Hay alguna estadística que diga quiénes roncamos más? Los hombres. Los hombres, pero no es que las mujeres no, pero sí, los hombres, constitucionalmente sí. Los hombres. Hay mujeres, señores, que de verdad roncamos, sin importar la edad. Doctora, antes de pasar a la pausa, ronquidos en niños, adolescentes, ¿qué tan, usted tocó un poco al principio, pero a mí me interesaría que usted me amplíe un poquito más de qué tan dañino, perjudicial puede ser para la salud de un niño adolescente roncar? Claro, los niños muy pequeños, menores de 4 o 5 años, hay que evaluar si tienen un crecimiento de tejido adenoideo, que son el tejido linfático donde se producen los glóbulos blancos, la defensa del organismo, los primeros 2 años de vida, que es grande porque no tiene la médula ósea adecuadamente madura, ni el timo, ni el vaso, y crecen ahí los glóbulos blancos hasta los 2 años. Quiere decir que todo niño que tenga un crecimiento de adenoides grande, que usualmente hasta los 2 años, y si sigue 2, 3 años, usualmente va disminuyendo, pero si se queda, pues hay que quitarlo, hay que operarlo, no puede esperar a que no, cuando crezca, porque ya se le deformó la cara, ya no tiene, incluso pues la consecuencia para el resto de la vida del maxilar inferior más pequeño, hacen el pecto excavatum, que se llama, que no puede desarrollarse bien, entonces hay que evaluarlo. No todos los problemas en los niños son de adenoides grandes, que también es como un tabú. Nosotros operamos niños de los 2 años porque muchas veces no se evalúa adecuadamente y se cree, bueno, esos adenoides y no lo voy a operar. No, a lo mejor es que ya no hay un problema adenoideo, sino que es un niño alérgico, con herencia alérgica, que los cornetes, son las estructuras laterales que crecen, están grandes, que sencillamente con un procedimiento rapidísimo se puede ventilar y ese niño puede empezar a tener una vida adecuada. Nosotros tenemos experiencias, trabajos presentados con más de 125 niños con experiencias maravillosas, y que el respirar adecuadamente durante el crecimiento primero hace que tengan un enfoque mejor en lo que es su actividad docente, que es lo que tienen que hacer, más ahora que están pegados en una pantalla todo el día. Después que puedas desarrollar una actividad física, porque si no el niño tampoco puede hacer una actividad física, sea la que sea, que en este momento se están permitiendo mucho más, ¿no? Y tercero, la limitación en el crecimiento y los cambios en la cara, son niños de cara plana, no digo maxilar pequeño, pecho retraído, que no llegan a la talla adecuada y que tienen retraso en lo que es la atención, pues son niños que son un poco lentos en lo cuanto al aprendizaje, porque no se oxigenan adecuadamente, sin contar que pueden ser baja talla, porque si no respiran bien, no tienen adecuado primero sabor, el sabor de las comidas no lo perciben, y como no lo tenían en recuerdo, pues no les llama la atención, y después hay niños que tienen que decidir, o respiran o comen, y usualmente pues tienen que respirar, y son niños que tienen baja talla porque comen muy poco o muy mal. ¿Esto se hereda? Sí. Sí. Sí, eso es, por supuesto, los pacientes alérgicos que tienen, que los cornetes son los que crecen más, y los pacientes asmáticos que les crece en respuesta al ambiente, y aquí nosotros estamos expuestos a las arenas del Sahara, pues importante, y aquí hay un foco alérgico muy, muy importante. Esto es hereditario. Dios mío. Bueno, amigas y amigos, vamos a un breve corte comercial, retornamos hablando de todos los avances médicos que nos trae SAHITSA y el Centro Respira Libre, ¿verdad? Volvemos en breve.
continuamos conversando con la doctora Sajitza Mariño. Es Mariño, había dicho Meriño, es Mariño. Ella es otorrinolaringóloga del Centro Respira Libre. Qué nombre tan bonito, le comentaba yo a ella, porque definitivamente cuando usted no puede respirar bien, usted se siente como que está preso realmente, ahorcándose. Vamos a ver, doctora, ¿qué están haciendo ustedes desde el Centro Respira Libre? El Centro Respira Libre es un centro donde solucionamos en un consultorio los problemas de obstrucción nasal y los problemas de ronquido con un láser, con el paciente que llega, se ve en un monitor, en una pantalla, con evaluación endoscópica, se diagnostica dónde está la obstrucción, se coloca anestesia en algodones, 15 minutos, no se da nada de tomar de medicamentos ni nada que se inyecta, se retiran los algodones y se hace con el láser el mismo procedimiento que se hace en un quirófano, pero bueno, con la tecnología láser nos da el beneficio de poder utilizar la anestesia en algodones y de que no vaya a sangrar el paciente. Entonces no hay un taponamiento posterior, no hay una limitante posterior en cuanto a ejercicio, actividad, hace su rutina diaria, tú puedes venir a hacer tu programa, puedes natar eso en la mañana. Wow. Y es algo muy beneficioso por la tecnología láser. Es un procedimiento donde con el láser se vaporiza el núcleo de la célula y es como en la Guerra de las Galaxias, se pasa el láser y se va vaporizando ese tejido. Entonces queda como un acordeón, un tejido mucho más reducido. Y hay el beneficio con el láser de que también desinflama y quita, si uno lo pasa pues a nivel de toda la superficie, disminuye la cantidad de glándulas que producen moco. Entonces en los alérgicos, en los asmáticos, trabajamos de la mano con los alergólogos porque da una cantidad menor de células que van a reaccionar a los estímulos alérgicos. Y en cuanto a paladar, las cirugías tradicionales que se han hecho siempre, que hicimos siempre, de cortar la úvula primero o de hacer unos puntos para abrir un espacio en paladar y que no quede pegada a la lengua, sino que abra un espacio. El láser, al trabajar en los músculos que están imbricados, los del paladar, se hacen puntos, sencillamente hace fibrosis y el músculo sube sin mayor consecuencia y sin mayor preocupación que pasar 3 días sin tomar irritantes o comer algo irritante. Y actividad absolutamente normal. Esta es una técnica que yo me ideé hace 16 años y que bueno, con el paso del tiempo fui mejorando, primero por necesidad o por tratar de ayudar a los pacientes que tenían complicación para entrar a un quirófano, pues también yo ahorrarme como problemas con pacientes que sangraban, tenía un aparato que era novedoso y quería probar hasta dónde podía llegar. Y bueno, poco a poco llegué a 500 pacientes. Pues empecé que los primeros 2 años no guardé muy bien la data de lo que estaba haciendo hasta que me di cuenta que funcionaba con casi todos los pacientes, trabajaba con los mismos compañeros de la clínica, los colegas, pues los familiares. Poco a poco dije, bueno, esto funciona, voy a empezar a recopilar la data, recopilé 500 pacientes. Estos 500 pacientes los presenté en un congreso en Dubái, lo cual me constató y me validaron pues que realmente era un buen procedimiento. Posteriormente pues lo patenté y registré la marca también como tal a nivel de Estados Unidos y decidí con eso cambiar mi forma de trabajar. Yo había pasado toda la vida trabajando como todo otorrino y esto era un adicional que yo hacía en el consultorio. Tenía también una parte gremial. Yo pasé por todos los cargos que hay en la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. En ese momento estaba entregando la presidencia, que estuve 5 años de presidente, y dije, bueno, este es el momento donde puedo trabajar de una manera que como ya yo quiera, a ver qué voy a hacer también. Bueno, soy venezolana, en nuestro país la situación particular de Venezuela era el momento de decidir o salgo corriendo y veo que invento en otro lado que nos queda medicina o decido con lo que yo sé hacer, cómo cambio un poco. Y decidí cambiar mi forma de trabajar, abrir este tipo de centros que es sencillamente un consultorio muy bien dotado para que se realicen estos procedimientos. Y más nunca entré a un quirófano, dije, bueno, los pacientes los voy a resolver aquí. Ahí llegué la data hasta que actualmente somos más de 2.000 pacientes, pero empecé a presentar el centro como tal en congresos en Londres, en Estocolmo, nuevamente en Dubái, ya como un modelo de negocio que busqué apoyo de compañías de franquicia, lo realizamos y lo tengo ya, o sea, hicimos los estudios estadísticos hasta 1.740 pacientes, que fue lo que presentamos, y bueno, ahí solucionamos englobando todo, que es desde niños, desde los 2 años hasta cualquier edad,
pacientes con problemas de obstrucción nasal, pacientes con pólipos nasales, incluimos ya en ese momento, que no estaban incluidos en los primeros 500, donde con 3 procedimientos separados de 3 semanas cada uno, sin que el paciente de pólipos tenga que pasar un mes con tapones, ni 15 días con tapones, con ningún día con taponamiento nasal, Wow. pues tiene una mejor calidad respiratoria, sabiendo que los pólipos nasales con ninguna técnica se curan, siempre se mejoran por un periodo de 2 años, si es muy cruenta. Con láser hemos tenido periodos de 5 años, los pacientes que han mejorado. Y definitivamente, pues bueno, decidimos ofrecerlo a todos los pacientes y por eso empezamos a trabajar mucho más lo que es la parte comunicacional y pues dar este beneficio a ofrecerlo a todos los pacientes. Claro, que se comienza a beneficiar la gente. Definitivamente, todos los proyectos grandes surgen al pie de una necesidad. Definitivamente es así, señores. Doctora, Sí. entiendo que anteriormente una cirugía quizás de adenoide o para algún tipo de esas que ustedes están haciendo en el consultorio, antes iba al quirófano. Y necesitaban quizás analítica, ver cómo Sí, estaba. sí, Es un claro. proceso, ustedes saben, todo lo que te lleva a un quirófano, hay un proceso de análisis previo. ¿Qué necesita esa persona para que ustedes puedan quizás trabajarle en el consultorio así de forma ambulatoria? ¿Cuáles son esos requisitos y quiénes califican y quiénes no? El paciente va y se sienta frente al endoscopio. Nosotros hacemos una evaluación endoscópica donde en el monitor tanto el paciente como nosotros vemos dónde está la obstrucción a nivel nasal, qué calidad o cómo está la mucosa, cuán inflamada, cuán lesionada, si tiene pólipos o no, y no pedimos ningún tipo de examen, ningún tipo de examen. Ni una radiografía, Ni una radiografía, nada. ni una radiografía. Excelente. No, en los inicios sí pedía estudio radiológico, como dices, surgen de necesidades los cambios. En mi país, pues, realmente el estudio radiológico se empezaron a dañar muchos equipos, el costo se elevó exorbitantemente, incluso pues muchos colegas empezaron a mandarme los pacientes porque los costos se elevaban mucho y terminé trabajando los pacientes de casi todos los torrinos del interior y de la capital. Y ahí poco a poco nos dimos cuenta de que no nos hacía falta el estudio radiológico. Y con el inicio de la pandemia, donde los escasos sitios de hacer estudio radiológico que tenemos nosotros disponibles, lamentablemente por situación país, era donde se estudiaban haciendo los estudios radiológicos los pacientes contaminados. Por lo tanto, exponer a un paciente sano no era lo ideal. Así que desde hace un año no pedimos ningún tipo de estudio y hemos tenido la misma evolución satisfactoria con los pacientes, así que ya no lo pedimos. Qué bien, qué Pero bien. todo de los problemas han salido. Dígame algo, porque hay pacientes con enfermedades, otro tipo de enfermedades, otro tipo de complicaciones, por ejemplo, los mismos con diabetes, hipertensión. Usted sabe que hay mucho de aspecto emocional aquí, que a veces hasta van al dentista y se le dispara la presión o lo que sea, porque quizás le tienen temor. Claro. ¿Qué tipo de medidas toman ustedes con estos pacientes o qué le ha tenido por experiencia y salen normal, no le genera ninguna ansiedad ni nada? De hecho, te cuento que como nosotros empezamos a trabajar hace 16 años, era con los pacientes hipertensos, con pacientes con antecedentes accidentes cerebrovasculares, con antecedentes de infartos en ese momento, con pacientes que acaban de salir de terapia intensiva, con pacientes hemofílicos, con pacientes HIV positivos, con pacientes que tenían trastornos tratados con banco de sangre, porque el riesgo de entrar a un quirófano lo quitábamos. Entonces no existe un riesgo de entrar al quirófano, no se da nada, no se da a beber ni siquiera un acetaminofén, no se da a tomar nada, no se inyecta nada. Realmente no. ¿Y cuál es el porciento, vamos a decir, de factibilidad con este proceso en pacientes, por ejemplo, que roncan? Nosotros tenemos, como te dije, hasta los 1.740 pacientes, que fue cuando hicimos ahorita que estamos más de 2.000, no lo hemos vuelto a hacer, pero hasta los 1.740 pacientes hay un 93% de eficacia con una sola sesión. Ese 7% que queda es que si hace falta, queda algún
que no quede muy conforme o me obstruye un poco, en el momento del control se hace un retoque que se coloca de nuevo y como estamos viendo dónde quedó, porque eso es láser, es como yo hago la comparación de la Guerra de las Galaxias, o sea, como el paciente llegó, ya se va de una manera diferente, o sea, ya tiene un tejido menor. Cuando pasa el proceso inflamatorio, ya sabemos si quedó algo que está inflamado, ya vemos dónde está. Y vamos directamente ahí, tratamos ese punto que hay que retocar y pues ya. Totalmente indoloro, señor. Y quizá tanta gente que hay sufriendo de esa situación o de otras ahí, adenoides, y con las amígdalas, como le dicen, no sé, la garganta, aquí que trabajan eso. Cuando hay infección de amígdalas que hacen amigdalitis a repetición y son con una bacteria particular, que es la que da Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, que esa da genera anticuerpos en nosotros mismos contra esa bacteria que se pueden depositar en corazón, en articulaciones o en los riñones, ahí hay que quitar las amígdalas. Y eso no, eso se tiene que ir a un quirófano y se tiene que quitar las amígdalas. Ahí no hay porque las complicaciones son que puede terminar con una artritis reumatoidea, con una carditis, con, sobre todo en hombres, trastornos a nivel renal, eso pues ahí no hay nada que hacer, usted se tiene que quitar sus amígdalas. Por eso nosotros trabajamos en pacientes que tengan obstrucción nasal, pacientes que tengan sinusitis, rinosinusitis, pacientes que tengan pólipos nasales, pacientes roncadores. Las amígdalas cuando son con este tipo de bacterias se las tienen que quitar. Ahí no interviene el proceso que realizan. No. ¿Y cómo puede la audiencia que quizá en este momento esté interesada en, no, voy a llevar a mi esposo, voy a llevar a mi esposa, a mi abuelo, cómo pueden contactarlos a ustedes? ¿Cómo, si tienen algún portal digital, cómo acceden? Como no, nosotros estamos en www.respiralibre.net. Tenemos nuestro Instagram Respiralibre RD, que es nuestra red local aquí en República Dominicana, la red de Casa Matriz, que es @respiralibre. Tenemos el canal de YouTube Respiralibre, donde si usted se va a la lista de reproducción puede conseguir testimoniales, más de 60 testimoniales, micros educativos, donde yo explico todas estas cosas. Ven los videos de la cirugía, realmente ven todo lo que nosotros hacemos ahí. Y tenemos el teléfono dominicano que es 829-637-8019. Usted me envía un WhatsApp directamente, yo le voy a contestar, voy a preguntarle cuál es su problema y lo voy a orientar para que, bueno, pueda llegar hasta nuestra consulta y poder ver conjuntamente qué tiene y si le podemos ayudar. Doctora, un punto importante, estamos en medio de una pandemia. El proceso de ustedes quizá para atender a un paciente, exigen una prueba de COVID, ¿cuáles medidas están tomando ustedes en el consultorio para garantizar, ¿no?, que ni se contagien ustedes ni contagiar a un paciente? Tenemos absolutamente, por eso trabajamos exigencia por cita, por hora. Excelente. No tenemos compartida la sala de espera. Trabajamos pues con todos nuestros elementos de protección personal, con los trajes blancos, la máscara, todo. Hacemos una limpieza exhaustiva entre un paciente y otro, de equipos, de áreas, de todo. Bueno, es una forma que también hemos aprendido a trabajar así, porque eso no era así, pero bueno, está todo el equipo absolutamente así, protegido. Y bueno, obviamente todo lo que son protocolos a la entrada, pues se toma. Primero, por eso es que hay una llamada previa, porque si el paciente pues ha tenido algún síntoma, se pide la prueba. Pero por eso es que siempre nos comunicamos previamente, para que vaya a la cita tenemos que conversar. ¿Cuáles son los síntomas que tiene? Si ha tenido algún síntoma, se pide la prueba. En el caso de que no, pues bueno, todo el que llega, máximo un acompañante, con su temperatura, su test, se le pregunta qué tiene, qué no tiene, qué ha pasado, y bueno, se pasa al consultorio con todas las medidas. Es algo... Ahorita parece que uno trabajara en una película de esas de pandemia, de esas que vivía antes, que uno veía de Hollywood, pero bueno, así trabajamos ahora y ya nos acostumbramos a trabajar de esa manera. Es un protocolo necesario. Un protocolo necesario. Definitivamente. Ya yo estoy que si no tengo la mascarilla, yo siento que algo me falta. ¿Qué me falta? La mascarilla. Uno termina adaptándose. Doctora, yo sé que la audiencia no me perdonaría si despido sin que usted me diga, no hay efectos secundarios, ningún paciente ha tenido un problema, quizás el procedimiento no le ha generado otra secuela, el proceso es totalmente garantizado. Es que no da secuelas porque nosotros, bueno, en los 2000 pacientes hemos tenido 2 pacientes que han sangrado.
en los 2.000 pacientes que han tenido un poquito de Wow. sangramiento. Uno porque estaba en una crisis de en una alteración de glicemia, una paciente diabética con unas cifras bueno, realmente Sí, eso le ayudó a irse a hospitalizar, a que la viera su endocrino. Y otro, pues un paciente que tuvimos, que sangró y no supimos por qué, en los 2.000 pacientes. No hemos tenido pacientes que sangran, no se coloca taponamiento. Es el mismo láser que se utiliza para depilación y que se utiliza en odontología. Es un láser que trabaja solamente en mucosa y como nosotros no damos ningún tipo de medicamento, realmente no, lo que se utiliza es una mezcla anestésica de que usan los odontólogos, es lo que yo utilizo. Claro, la mezcla es lo que ha pasado con los años, que ha cambiado hasta que realmente es efectiva, pero no es nada que vaya a ser sistémico, es solamente colocado y bueno, el procedimiento dura 10 minutos, menos de 10 minutos, porque más de eso pues ya tampoco tiene efecto. No duele, siente que se está tocando, lo que molesta es que huele a parrilla, molesta su propio olor quemado y es lo único que nosotros damos, pero con efectos secundarios no hemos tenido. Y afortunadamente, excepto, como le digo, en esa casuística de más de 2.000 pacientes, 2 que han sangrado. Y trabajamos los niños desde los 2 años, como te digo. Qué bien. Sí, porque lo que amerita es que se queden tranquilitos, que sí, no se y en muevan. los niños, como son una mucosa pues que no está con años de problemas, con una mucosa que no está quemada, porque la gente tiende a colocarse gotas y esas mucosas quemadas son las que hay que trabajar más. Es un procedimiento que en vez de durar los 10 minutos, es un procedimiento que dura menos de 2 minutos, porque hacemos 3 líneas de un lado, 3 líneas de otro, le decimos al niño, cuenta hasta 3, 1, 2, 3, cuenta hasta 3, 1, 2, 3 y ya, terminamos. ¿Y cogen seguro ustedes? Estamos trabajando en eso de la parte de los seguros en este momento y pues bueno, el paciente puede llevarlo para su trámite contra reembolso. Okay. Pero para que estamos trabajando ahorita solamente con un seguro, porque estamos trabajando desde enero, estamos abiertos desde ahorita, desde enero. Sí, fresquecitos. Estamos fresquecitos, pasamos 2 años montándolo, bueno, entre el proceso de 1 año paralizado. Y no es muy costoso el proceso. Es un proceso que tiene un monto aproximado de los $2.000. Ok, generalmente, completo. O sea, puede ser más, puede ser menos, dependiendo del trabajo. Ese es el monto estándar. Si el paciente tiene la parte de ronquido, tiene un poquito más, pero ese es el monto aproximado, que es menos de 1/3 de una cirugía tradicional. Okay. Y si se compara, por ejemplo, con lo que son consultas sencillas endoscópicas, que es como la que pasamos nosotros, por lo menos en Estados Unidos, es el costo de la consulta. No, está excelente y a usted le van a solucionar un problema de por vida, o sea. Sí, afortunadamente la diferencia es el aparato, el láser es el que hace la diferencia. Excelente. Sajitza Mariño. Lo dije bien. Muy bien, Ana, muy bien. Encantadísima de contar con ella esta noche aquí en Acércate Más. Les dejo a todos ustedes información valiosa para que vean que pueden ya solucionar esa situación de los ronquidos que tantos problemas de salud nos dejan. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias, de verdad que gracias por la invitación, encantada de estar aquí en tu espacio y que bueno, y gracias por la bienvenida que nos están dando en República Dominicana, agradecidísima de verdad con el país y con las puertas que nos están abriendo. Amigas y amigos, gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerden que pueden ver el programa en nuestro canal de YouTube, Acércate Más con Ana González. Ahí pueden comentar, interactuar, compartir. Si quieren dejarle algún mensajito a la doctora, también lo pueden hacer. Ahí van a encontrar los datos del consultorio por si quieren llamar, si quieren entrar a la página web de ellos. Pueden hacerlo a través de Acércate Más con Ana González en YouTube. También va a estar el reporte de toda su información en nuestro portal digital www.acercatemas.com. Así es que es un placer, señores, haber estado con ustedes esta noche. Nos vemos la próxima semana, si Papá Dios así lo permite. Bye.